Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeñito repaso. Habíamos dejado entonces en el dogma central de la biología molecular, esto lo estoy repitiendo para que ustedes lo tengan en el videíto, ¿sí? ¿Y qué era el dogma central de la biología molecular? Bueno, era una explicación del flujo de información genética dentro de un sistema biológico, ¿sí? Nosotros sabíamos que la información genética estaba codificada en el ADN, y lo que queremos ver ahora es justamente ver qué es esa información, cómo se expresa esa información. Bueno, el dogma central de la biología molecular justamente explica este flujo de información entre el ADN y la proteína. Nosotros habíamos mencionado también en la clase pasada que la información genética dentro del ADN codificaba, en última instancia, por lo general, a una proteína, ¿sí? A la secuencia de aminoácidos de una proteína. Bueno, y previo, pero no se puede hacer este paso de ADN a proteína en un solo paso, sino que previo a la generación de proteínas, primero se genera una molécula de ARN. El ARN es un ácido nucleico, al igual que el ADN, pero con características específicas, ¿sí? Entonces, veamos, el ADN, en este flujo de información, primero el ADN va a copiarse a una molécula de ARN, en ese proceso se va a llamar transcripción, y luego esa molécula de ARN va a tener la información en su molécula para generar una proteína. Y el proceso de pasar la información genética de ARN, del ARN, pasarla a expresar una proteína, se lo denomina traducción, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos es justamente lo que les acabo de decir, en donde en la transcripción, una secuencia de ADN de un gen se copia para obtener una molécula de ARN. Le estoy compartiendo, creo que... Oh, qué perejil. No les estoy compartiendo. Ahí está. Ahí está, ahí lo están viendo. Bueno, acá habíamos dejado. Perfecto. Bien, perfecto. Entonces, nosotros en la transcripción, repito, la secuencia de ADN de un gen se copia para obtener una molécula de ARN, ¿sí? Y en la traducción, la secuencia de ARN, SM es de ARN mensajero, ¿sí? Se decodifica para justamente sintetizar una proteína. En el ARN, que es una copia de la información genética que hay en el ADN, se encuentra la información entonces para la secuencia de aminoácidos de una proteína, ¿sí? Bueno, fijémonos ahora las diferencias que habían entre una molécula de ARN y una molécula de ADN. La de ADN, como nosotros ya habíamos visto, es una doble cadena, ¿sí? Y esta doble cadena estaba unida por los enlaces puente hidrógeno de las bases nitrogenadas, ¿sí? Acuérdense que siempre una guanina se unía con una citosina y una timina con una adenina. Bueno, en el ARN, por otro lado, es un ácido nucleico que está conformado por una sola cadena, fíjense. Y en vez de tener timina dentro de las bases nitrogenadas, tenemos un uracilo, ¿sí? El uracilo reemplaza a la timina como base nitrogenada en el ARN, ¿sí? Y veamos qué sucede también en el nucleótido, ¿sí? Acuérdense que un nucleótido estaba formado por un grupo fosfato, un azúcar y la base nitrogenada, ¿sí? El azúcar del ADN, ¿sí? El azúcar es una pentosa llamada desoxirribosa. ¿Por qué desoxirribosa? Porque en el carbono número 2, fíjense en el cursor acá, en el carbono número 2 del azúcar, el carbono está unido a dos hidrógenos, ¿sí? No está unido a un oxidrilo, ¿sí? Por eso desoxirribosa, porque en el carbono 2 no hay un grupo oxidrilo. En cambio, en la ribosa, ¿sí?
el carbono número 2 está unido a un hidrógeno, al igual que en el ADN, pero está unido a un grupo oxidrilo, este carbono 2, ¿sí? Entonces, esa es una de las diferencias dentro del nucleótido de una molécula de ARN en comparación a una molécula de ADN. El resto es bastante similar. Fíjense que también tienen extremos 5' y 3', están compuestos por bases nitrogenadas, con la salvedad de que en el ADN tenemos a la timina, mientras que en el ARN tenemos al uracilo, y bueno, y no muchas más diferencias que esas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a adentrarnos en el tema de la transcripción. La transcripción, entonces, era copiar una molécula de ADN a una molécula de ARN, ¿sí? Y está compuesto, la transcripción está compuesta por 3 pasos: la iniciación, la elongación y la terminación. Fíjense, veamos el primer paso, que es la iniciación. El fragmento de ADN que se quiere copiar a ARN, ¿sí?, tiene una secuencia llamada promotor, ¿sí? Esta secuencia, en esta secuencia es donde se va a unir una enzima llamada ARN polimerasa, que lo que va a hacer justamente es polimerizar nucleótidos del tipo ARN para generar una molécula de ARN, ¿sí? Entonces veamos lo que sucede. Tenemos la región del promotor, que es en donde se encuentra el inicio del gen, se une la ARN polimerasa, se separan las cadenas de ADN, ¿sí? Y la ARN polimerasa va a empezar a copiar la información de una de las cadenas del ADN, ¿sí? Esa cadena se va a llamar cadena molde, ¿sí? Porque justamente va a ser el molde de donde la polimerasa va a leer la cadena y en donde va a empezar a sintetizar la cadena de ARN, ¿sí? Fijémonos ahora entonces en la elongación. La ARN polimerasa va a leer la cadena molde en el sentido 3' y 5'. Fíjense, vean el cursor. Fíjense, se arma esta especie de burbuja en el ADN. Y la ARN polimerasa va a leer la cadena molde en el sentido 3' a 5' y va a sintetizar desde el extremo 5' al extremo 3', ¿sí? Fíjense, lee 3' a 5', pero sintetiza de 5' a 3', ¿sí? Se va a generar entonces esta molécula de ARN. Fíjense, acá el extremo 5' ya se sintetizó, se está sintetizando, ¿sí? Y se está sintetizando el extremo 3'. De nuevo, porque no sé si quedó claro. Acá el extremo prima ya se sintetizó de la molécula de ARN, mientras que se está sintetizando el extremo 3'. ¿Sí? Fíjense cómo se sintetiza también la molécula de ARN. Lo que va haciendo es ir uniendo nucleótido por nucleótido. Y fíjense que es importantísimo cómo se complementan las bases, ¿sí? Tenemos esta cadena molde de 3' a 5', que es como lo lee, y fíjense que va uniendo nucleótidos. Primero un nucleótido con adenina. ¿Por qué? Porque la cadena molde tiene una timina abajo, ¿sí? Tiene que siempre complementar a la base nitrogenada de la cadena molde, ¿sí? Fíjense, entonces, tenemos, a ver, que ahí moví un poquitito la imagen. Tenemos una timina en la cadena molde, entonces le corresponde una adenina en la molécula de ARN. Tenemos una adenina en la cadena molde, y a esta le corresponde un uracilo, ¿sí? Acuérdense que en el ARN, en vez de tener una timina, tenemos un uracilo, ¿sí? Después
continúa la cadena, ¿sí? Ahora, quiero que me digan, entonces, ¿qué nucleótido se va a agregar después de la citosina en el ARN que se está sintetizando, que se está produciendo? Síntesis y producción es lo mismo, son sinónimos. Díganme, ¿qué nucleótido se va a agregar acá? ¿O qué base nitrogenada? Un uracilo, profe. Exacto, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Y acá, y después del uracilo, ¿qué seguiría? Una citosina. Perfecto, Guanina, citosina. perfecto. Siempre tengan en cuenta que las uniones son citosina, guanina y timina, adenina o adenina, uracilo, si estoy hablando de una molécula de ARN. Perfecto. Y fíjense entonces que la cadena que se está formando es exactamente igual que la cadena codificante que se le llama, que es la cadena que no se utiliza como cadena molde, ¿sí? Nada más que se reemplaza la timina de esta cadena codificante por un uracilo, ¿sí? Bueno, luego hay una secuencia en el ADN que se denomina terminador. ¿Por qué? Porque justamente está la información ahí en esa secuencia de que se tiene que terminar la síntesis de ARN, ¿sí? En esta justamente secuencia se indica que la molécula de ARN ya está completa, entonces se libera después. Una vez que la polimerasa pasa por esta región llamada terminador, se libera el ARN, ¿sí? Fíjense que tenemos distintas formas de sintetizar este ARN y de procesar este ARN dependiendo si es una célula procariota o una célula eucariota. Fíjense lo que pasa en una bacteria, que es lo más simple, ¿sí? Tenemos el ADN circular, que lo tienen acá de celestito, y empieza la transcripción, ¿sí? La transcripción, como no hay organelas en una bacteria, la transcripción se realiza en el citoplasma, ¿sí? Y se realiza la traducción mientras se está transcribiendo el gen, ¿sí? Fíjense. En cambio, en una célula eucariota, como puede ser una célula humana, la síntesis de ARN siempre se produce en el núcleo, ¿sí? Siempre se produce en el núcleo. Y además, ese ARN, una vez que se formó, se tiene que procesar, ¿sí? Se va a modificar esa molécula para generar un ARN mensajero maduro, ¿sí? Que ya vamos a ver esos procesos. Una vez que se genera el ARN mensajero maduro, se libera del núcleo, ¿sí? Y ahí recién empieza la traducción, es decir, ahí recién se va a empezar la síntesis de las proteínas. En procariontes no hay procesamiento del ARN, ¿sí? Eso ténganlo en claro. Y bueno, ¿y qué procesamiento se realiza del ARN? Bueno, por un lado, se van a modificar los extremos 5' y 3', se le va a agregar una cola de poli-A al extremo 3', es decir, una cola que tiene muchos nucleótidos con bases de adenina, ¿sí? En el extremo 3', mientras que en el extremo 5' se va a generar una caperuza 5', que se denomina, que es un nucleótido, ¿sí? Un nucleótido modificado, ¿sí? Fíjense, se le va a agregar en el extremo 5' una metilguanosina. No importa mucho el nombre. Quiero que sepan que hay una región en el extremo, perdón, que en el extremo 5' se le va a agregar un nucleótido modificado, ¿sí? ¿Y para qué sirve esto? Estas dos incorporaciones.
Bueno, sirve justamente para darle estabilidad al ARN en el citoplasma, ¿sí? Si no tuviesen estos dos extremos modificados, tanto la polia como el extremo 5', la caperuza 5', o capuchón también se lo pueden encontrar así, 5', el ARN lo van a degradar ARNasas, ¿sí? Proteínas que degradan ARN. En cambio, con estas modificaciones en los extremos, las RNasas no van a degradar el ADN, ¿sí? Por eso se estabiliza la molécula de ARN en el citoplasma. Luego hay otra modificación que sufre el ARN en el núcleo, ¿sí? Esa modificación se llama empalme alternativo o splicing alternativo. Y este procesamiento permite obtener a partir de un transcripto primario, ¿sí? O pre-ARN mensajero, son sinónimos, se pueden generar distintas isoformas o distintos ARN mensajeros, y por ende diferentes proteínas con diferentes cualidades o características. Fíjense, en el ARN que se sintetizó a partir del ADN, tenemos regiones llamadas exones, que son van a ser las regiones en donde está codificado secuencias de aminoácidos, ¿sí? Tenemos el exón 1, el exón 2, el exón 3, el exón 4 y el exón 5. Entre estos exones se encuentran las regiones llamadas intrones, ¿sí? Que no van a codificar secuencias de aminoácidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el empalme alternativo? O en el splicing alternativo. Bueno, lo que sucede es que se van a eliminar estos intrones, ¿sí? Que son estos que tienen acá, sigan el cursor, digo, entre los exones. Entonces tenemos regiones que se van a eliminar, ¿sí? Estas regiones se llaman intrones. Bien, eso es un paso. Se eliminan los intrones. Y por otro lado, lo que va a suceder es que en el empalme alternativo se pueden combinar estos exones de diferentes maneras para poder producir una proteína con las características que se quiere sintetizar, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, en este splicing, en el primero que tienen acá, se unieron todos los exones, ¿sí? Se eliminaron los intrones, eso sucede siempre se eliminan los intrones, y se mantuvieron los exones, ¿sí? Todos. Esto generó una proteína A, ¿sí? Luego, en realidad luego no, sí, se puede producir otro splicing alternativo, ¿sí? Por ejemplo, este que tenemos acá. Acá se eliminaron todos los intrones y también se eliminó el exón 3, ¿sí? Y generó otra proteína, con otras características, ¿sí? Y acá, en el otro ejemplo que tenemos acá, se eliminaron los exones 4, se eliminó directamente nada más el exón 4, ¿sí? Y ahí ahí tiene la información codificada para generar otra proteína, ¿sí? Entonces, gracias al empalme alternativo, se pueden generar de una misma molécula de ARN, ¿sí? Varias proteínas posibles, ¿sí? No es que siempre una molécula de ARN va a codificar una sola proteína. No, no, no. Pueden generarse varios tipos de ARN mensajeros, ARN mensajeros maduros, y de esa forma poder generar varias proteínas, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Fíjense que en las bacterias no sucede eso. Cada región, cada ARN que se produjo es único y va a generar una sola proteína. En cambio, en las células eucariotas es más complejo este mecanismo, y de un mismo ARN pueden surgir, o pre-ARN,
pueden surgir varios ARN mensajeros y por eso pueden producirse varias proteínas a partir de una ARN. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguieron? Sí. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, y vamos a la última parte, que es la traducción. En los organismos eucariontes, entonces, el ARN mensajero se fue del núcleo, ¿sí? Migra del núcleo hacia el citoplasma, y en el citoplasma se va a traducir ese ARN, ¿sí? Entonces, como ustedes tienen acá, en la traducción, la secuencia de ARN se decodifica para especificar la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. Es decir, que se va a sintetizar o producir la proteína. Bueno, ¿y cómo sucede esto? Bueno, fíjense que en el ARN hay un código genético, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en el ARN los nucleótidos se van a ordenar de a tres, de a tripletes, ¿sí? Fíjense, estos tripletes de nucleótidos van a tener un triplete de bases, ¿sí? Y este triplete de bases va a decodificar que la información para un aminoácido, ¿sí? Fíjense, a ver acá, tenemos, por ejemplo, el triplete UUU, que es un uracilo, ¿sí? O sea, son 3 uracilos, me codifica para la fenilalanina, ¿sí? El CUU, o sea, citosina, uracilo, uracilo, me codifica para la leucina, ¿sí? Entonces, a esto es lo que se le llama código genético, ¿sí? Es decir, que la información genética va a estar codificada de a tripletes de bases o tripletes de nucleótidos, ¿sí? En el ADN y en el ARN, ¿sí? Porque el ARN es una copia del ADN, ¿sí? Fíjense que tenemos 64 combinaciones posibles y solo 20 aminoácidos. Es decir, que hay un código degenerado. ¿Qué significa esto? Que varios codones van a codificar para un mismo aminoácido. No es que un codón codifica para un aminoácido distinto, no. Como ustedes ven acá en el cuadrito, varios codones codifican para un mismo aminoácido. Y además tenemos un codón de iniciación, que me va a determinar el inicio de la traducción, que a su vez codifica para el aminoácido metionina, ¿sí? Y tenemos 3 codones de terminación, que son estos que están enmarcados en negro en el cuadro, ¿sí? Que es justamente lo que me determinan. Perdón. Sí, ¿alguien me está preguntando algo? Sí, profe. ¿A qué le llamamos codón? Al triplete de nucleótidos o triplete de bases que me va a codificar un aminoácido o una secuencia, o un codón de stop o terminación. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Acá, seguime el cursor. Fíjate este ARN, ¿sí? Estos 3 tripletes de bases me van a codificar para una metionina, ¿sí? Los siguientes 3 tripletes de bases me van a codificar para una treonina, ¿sí? Y así sigue y así siguen los tripletes en la cadena de ARN, ¿sí? Entonces los codones van a ser tripletes de bases en una secuencia de ARN que me van a codificar para un aminoácido, ¿sí? Me van a codificar la información para la secuencia de una proteína, ¿sí? Gracias a que me va a codificar la información para un aminoácido o para un codón de stop, ¿sí? O de terminación, ¿se entendió? Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Entonces, fíjense, tenemos acá
la molécula de ARN mensajero, que tiene sus codones. Y ahora vamos a ver este complejo proteico, o en algunos lados le llaman organelas también, llamado ribosoma. El ribosoma va a ser el encargado de sintetizar la proteína nueva, ¿sí? En el ribosoma se va a unir al ARN, ¿sí? Y lo que va a suceder ahora, va a venir otra molécula llamado ARN de transferencia, es decir, que es un ácido nucleico, y se lo denomina ARN de transferencia, que está unido a un aminoácido, ¿sí? Y a su vez tiene lo que se llama un anticodón. Fíjense acá en el cursor. Tenemos el ARN de transferencia que tiene un anticodón que se va a unir específicamente a un codón del ARN mensajero, ¿sí? Siempre respetando la complementariedad de bases, ¿sí? Uracilo con adenina, adenina con uracilo en este caso, y citosina con guanina acá, ¿sí? Entonces, la información que está en el ARN va a servir para que un ARN de transferencia se una, ¿sí? Y luego, como vamos a ver acá, a ver si me deja seguir esto. Entonces, fíjense, tenemos el ARN de transferencia que se une al ARN mensajero, ¿sí? Y luego el ribosoma lo que va a hacer es ir justamente sintetizando la proteína, va a ir uniendo los aminoácidos, ¿sí? Fíjense, el ARN de transferencia se une al codón expuesto, el nuevo aminoácido se une a la cadena de polipéptido, ¿sí? Y después el ribosoma se desplaza un codón en el ARN mensajero, ¿sí? Fíjense. Tenemos acá la cadena que se está formando, ¿sí? Ingresa un ARN de transferencia con un aminoácido, ¿sí? Une su anticodón con el codón. Luego, este ARN de transferencia, que estaba unido en este caso a una serina, se une a la síntesis de la proteína, se une al polipéptido que se está sintetizando, ¿sí? Luego el ribosoma se mueve un triplete de bases, se mueve un codón, ¿sí? Y deja justamente libre una zona para que ingrese un nuevo ARN de transferencia, ¿sí? ¿Hay alguna duda acá? No, profe, se entiende. Bien. Entonces, esto continúa así, el ribosoma se va a ir moviendo por el ARN mensajero codón a codón, ¿sí? Y se va a ir sintetizando, se van a ir agregando aminoácidos al polipéptido que se está sintetizando, ¿sí? Hasta que el ribosoma llega a un codón de stop o codón de terminación, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, factores de liberación que van a ser proteínas se van a unir a... Esto no es necesario que lo sepan, pero sepan que cuando el ribosoma llega a un codón de terminación, se termina la traducción y se libera la proteína, ¿sí? ¿Cómo sucede esto? Esto es lo que no tienen que saber. ¿Cómo sucede esto? Bueno, factores de liberación se unen al ribosoma en el codón de terminación y ahí hacen que se separen las unidades mayores y menores del ribosoma, es decir, que se va a romper el ribosoma, digamos, ¿sí? Y se va a liberar la proteína, ¿sí? Bueno, acá tienen una imagen de cómo es todo el proceso de transcripción y traducción. En una célula, a ver, si tienen una célula así,
¿Qué célula es? ¿Eucariota o procariota? ¿Cuál fue la pregunta, profe? En este esquema, ¿qué se está representando? ¿La transcripción y traducción en una célula eucariota o en una célula procariota? ¿Y eucariota o no? Muy bien. ¿Cómo te diste cuenta? Y porque va a pasar por todos los pasos, desde la transcripción y pues con el RN mensajero, los procesos que va a ir pasando. Claro, fíjate que acá, en el paso 2, te dice procesamiento, corte y empalme del RNA o splicing. Y eso sucede nada más que en las células eucariotas. Muy bien, tuviste muy bien. Y bueno, y esta Perfecto. membrana que ven acá, bueno, viene representando la membrana nuclear, ¿sí? De hecho, fíjense, acá adentro está el núcleo, digo, y esta membrana justamente delimita el núcleo del citoplasma. Bueno, las células procariotas no tienen núcleo, solo las eucariotas tienen núcleo, ¿sí? Bien, perfecto, buenísimo. Nosotros vimos una versión simple del dogma de la biología molecular, pero con el tiempo se han descubierto nuevos procesos, nuevos fenómenos, y se ha modificado ese dogma. Justamente, fíjense, ahora se sabe que el ARN se puede replicar, esto lo hacen los virus, se puede replicar. También puede copiarse una molécula de ADN a partir de una molécula de ARN, que se llama transcripción inversa. Esto también lo realizan los virus. Por ejemplo, el virus de VIH, su genoma en realidad no es ADN, sino ARN. Y lo que hace es justamente este proceso inverso de la transcripción, por eso transcripción inversa. Y copia una molécula de ADN a partir de una molécula de ARN, ¿sí? Y además, como ya habíamos visto, de una molécula de ARN, no siempre tenemos una sola proteína. En las células eucariotas, de una molécula de ARN, podemos tener varias proteínas distintas dependiendo el splicing alternativo que se produjo, ¿sí? Bueno. Y bueno, vamos a concluir esta unidad con mencionar nomás que existe el proyecto del genoma humano y que la función de este proyecto o el objetivo de este proyecto era la secuenciación total del genoma humano. Se nos está acabando el tiempo, pero lo digo muy cortito. En la actualidad se ha secuenciado el 99.99% de todas las secuencias que codifican para proteínas, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a dejar acá, esto después ustedes véanlo con más detalle y vamos a pasar directamente a la unidad 2, ¿sí? Ahora me meto y seguimos. Ah, no, esperen, tienen 10 minutos de recreo, ¿sí? Nos vemos en 10 minutos. Dale. Nos vemos enseguida. Bueno, Bueno, profe, nos Bueno, vemos. profe. En 10 minutos nos vemos.